Queridos oyentes, imagina casarte con un hombre que jamás te ha dicho te amo. Un hombre que ni siquiera puede mirarte a los ojos, porque lleva meses dormido, atrapado entre la vida y la muerte. Elena Rivas nunca soñó con ser esposa. Soñaba con hornear pan caliente junto a sus padres, con ver amanecer sobre la panadería del barrio. Pero cuando la desgracia golpeó su familia, el destino le presentó una elección imposible: salvar a los suyos o salvarse a sí misma. Al otro lado de la ciudad, una madre poderosa observaba cómo su imperio se desmoronaba. Su hijo, Adrián Ferrer, el heredero de una cadena hotelera de lujo, yacía en coma tras un accidente. El reloj avanzaba, y con él, una cláusula cruel. Si Adrián no se casaba antes de cumplir 31, toda la fortuna familiar se perdería. Dos familias. Dos ruinas distintas. Y una propuesta que parecía un pacto con el diablo. Cásate con mi hijo, salvarás tu panadería y mi apellido. Lo que Elena no imaginaba era que un beso en los labios de un desconocido cambiaría no solo su destino, sino también el del hombre dormido que pronto aprendería que a veces el amor verdadero despierta, cuando menos lo esperas. ¿Qué harías tú si el amor te encontrara así? El mundo de los Ferrer era un escenario de mármol y silencio. Los pasillos de su mansión brillaban como espejos, pero cada reflejo escondía soledad. Allí no se escuchaban risas, solo el eco distante de lo que alguna vez fue una familia feliz. En el ala este, una habitación permanecía en penumbra. Cortinas cerradas, monitores encendidos. El pitido regular de una máquina era el único recordatorio de que Adrián Ferrer aún respiraba. Hijo único, heredero del imperio hotelero. Ertishu. Internacional. Un hombre que lo había tenido todo, menos tiempo para vivirlo. En su juventud, fue el tipo de persona que todos admiraban y pocos conocían. Ambicioso, reservado, perfeccionista hasta el extremo. Le gustaba controlar cada detalle, cada negociación, cada número que hacía crecer la fortuna familiar. Pero ese control lo había convertido en un prisionero de su propio éxito. Y cuando el accidente lo arrancó de la vida activa, su mundo perfecto se vino abajo. Su madre, doña Teresa Ferrer, aún caminaba erguida, pero el miedo se le notaba en los ojos. Mujer de poder, de elegancia implacable. Vestía como quien no admite derrotas. Trajes oscuros, joyas discretas, pasos firmes. Pero dentro de ella ardía el pánico. Porque sabía que el testamento de su difunto esposo era una bomba de tiempo. Si Adrián no contrae matrimonio antes de cumplir 31 años, la empresa será vendida. Los bienes, donados. El apellido Ferrer, borrado del registro. Faltaban 80 días. 80 amaneceres para encontrar una solución que no existía. Esa mañana, mientras el sol teñía de oro los ventanales de la mansión, Teresa se detuvo frente al retrato familiar. Allí estaban los tres, su marido, su hijo y ella. Una imagen perfecta. Pero los ojos del retrato parecían acusarla. «Te fallé», susurró al cuadro. «Lo protegí tanto que olvidé enseñarle a amar». A pocos kilómetros de allí, otro amanecer pintaba la vida de un color distinto. En la panadería Rivas, el olor a pan recién hecho se mezclaba con risas, harina en el aire y música vieja en la radio. Allí la vida no era perfecta, pero era real. Elena, con el cabello suelto y las manos cubiertas de masa, trabajaba junto a su padre desde el amanecer. Cada hogaza que salía del horno llevaba dentro un pedazo de esperanza. Pero esa esperanza se desmoronaba más cada día. La ruina había llegado disfrazada de accidente. Un pedido grande, un error pequeño, una catástrofe total. La panadería estaba al borde del cierre. Los bancos reclamaban lo que la familia no tenía. Y la mirada de su padre, antes alegre, se había llenado de cansancio.
Elena intentaba sonreír. Intentaba creer que todo se arreglaría. Pero por dentro, su corazón temblaba. ¿Cómo se rescata una vida cuando todo parece perdido? Mientras tanto, en la mansión, Teresa observaba los informes médicos de su hijo. Los doctores hablaban de probabilidades, no de certezas. El cuerpo estaba vivo, pero el alma de Adrián parecía haberse escondido en algún rincón oscuro. Y fue entonces cuando el destino, ese guionista invisible, decidió cruzar los caminos de dos mundos que nunca debieron tocarse. Una mujer dispuesta a sacrificarse por los suyos. Una madre dispuesta a todo por mantener un legado. Y un hombre que dormía, sin saber que pronto una desconocida pronunciaría su nombre frente a un juez, llamándolo esposo. Porque la riqueza puede comprar casi todo, excepto el poder de despertar un corazón dormido. Y el de Adrián Ferrer estaba a punto de latir por la razón más impensada. Esa tarde, el cielo de la ciudad parecía pesar sobre los hombros de Elena Rivas. El aire olía a lluvia y a desesperanza. Dentro de la pequeña panadería, las luces parpadeaban como si también estuvieran cansadas. El teléfono no dejaba de sonar. Bancos, acreedores, clientes que querían su dinero de vuelta. Su padre, don Rafael, estaba sentado con la cabeza entre las manos. Su madre, doña Carmen, le acariciaba el hombro intentando ocultar las lágrimas. Elena, con la bata manchada de harina, miraba las bandejas vacías. Papá, si vendemos las máquinas y el local, podremos pagar al menos una parte, dijo con voz temblorosa. ¿Y después qué, hija? Respondió él, con el alma rota. ¿Panear en la calle? Esto es nuestra vida. La puerta se abrió con un leve tintineo. Una mujer entró. Su perfume llegó antes que su voz. Llevaba un abrigo oscuro, elegante, y un paraguas negro como un mal presagio. Era doña Teresa Ferrer. Elena la reconoció de inmediato. Su rostro aparecía en las noticias, en los informes empresariales, en las revistas de sociedad. Una mujer que pertenecía a otro mundo. Buenas tardes, dijo Teresa con un tono firme, casi militar. Buenas no sé si sean, señora, respondió don Rafael sin levantarse. Pero adelante. Teresa observó el lugar con una mezcla de distancia y compasión. El olor a pan, el calor, los hornos viejos, las fotos familiares colgadas en las paredes. Todo era tan humano. Demasiado humano para alguien acostumbrada a las salas de juntas. Se sentó a la mesa sin pedir permiso. Sé que han pasado meses difíciles, comenzó, y que los problemas no terminan. Don Rafael la miró desconfiado. Si ha venido a recordárnoslo, no hace falta. No, dijo ella con calma. He venido a ofrecerles una salida. Elena la observaba, confundida. ¿Una salida? ¿De qué tipo? Teresa respiró hondo, como quien se prepara para decir algo que no puede creerse ni a sí misma. Mi hijo Adrián está en coma. Usted lo sabe. Lo que no sabe es que su padre, antes de morir, dejó una cláusula en su testamento. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara en el aire. Si Adrián no se casa antes de cumplir 31 años, toda la fortuna familiar será donada. No quedará nada. Elena frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Los ojos de Teresa la buscaron directamente. Tiene todo que ver, porque ustedes están al borde de la ruina, y yo también. Hubo un instante de incredulidad. La lluvia comenzó a golpear los vidrios. Teresa continuó. He pensado durante semanas en cómo resolver esto, y he llegado a una conclusión que puede parecerle absurda, pero no tengo otra opción. Se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en la joven. Señorita Rivas, quiero que se case con mi hijo. Elena se quedó muda. Su padre soltó un bufido entre la risa y el espanto. ¿Está bromeando? ¿Casarse con un hombre en coma? No, respondió Teresa, serena como una roca.
Hablo completamente en serio. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Elena intentó procesar lo que acababa de oír. ¿Por qué yo?, susurró finalmente. Porque su familia está destruida, porque necesita una salida, y porque usted es la única persona que puede salvar a ambos. La joven sintió un nudo en la garganta. ¿Salvar? ¿A cambio de qué? A cambio de todo, dijo Teresa con voz firme. Si acepta, retiraré todas las demandas contra su panadería. Los ayudaré a pagar las deudas. Invertiré en la reconstrucción del negocio. Y cuando Adrián despierte, si él lo desea, podrá anular el matrimonio. Será solo una formalidad legal. Elena dio un paso atrás, como si esas palabras tuvieran peso físico. ¿Casarme con un hombre que no me conoce? Sí. ¿Un hombre que puede no despertar jamás? Exacto. ¿Y usted cree que eso es justo? No, admitió Teresa, bajando por primera vez la mirada. No lo es, pero es lo único que puede salvarnos a todos. Doña Carmen, la madre de Elena, apretó la mano de su hija. Su voz era apenas un hilo. Hija, ¿podrías ayudarnos? Elena la miró horrorizada. ¿Ayudarlos? Mamá, me está pidiendo que me case con un desconocido. Un desconocido que salvaría tu casa, tu trabajo, nuestra vida, susurró su padre. La lluvia afuera se convirtió en tormenta. Elena sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Su corazón golpeaba contra el pecho. No puedo decidir esto ahora, dijo, casi suplicando. Lo entiendo, respondió Teresa poniéndose de pie. Pero el tiempo corre. El cumpleaños de mi hijo es en 2 meses. Si decide ayudarme, sabrá dónde encontrarme. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Solo un nombre. Un número. Y una fecha. Cuando la puerta se cerró tras ella, la panadería quedó en silencio. El ruido de la lluvia era lo único que llenaba el aire. Elena se dejó caer en una silla. Su madre lloraba en silencio. Su padre la observaba sin decir palabra. Y en el pecho de la joven, la culpa y el miedo comenzaron a mezclarse con algo más profundo. La idea peligrosa de que tal vez aquel matrimonio imposible podría ser el precio de su libertad. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando las palabras de la mujer. Será solo una formalidad legal. Pero nada de eso sonaba legal. Ni moral. Ni humano. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada cansada de su padre. Y escuchaba en su cabeza la voz de Teresa Ferrer. A veces el amor se disfraza de sacrificio. Al amanecer, Elena se levantó, se vistió sin decir nada y caminó hacia la puerta. El sol apenas asomaba entre las nubes. Su madre intentó detenerla. ¿A dónde vas? Elena no respondió. Solo dijo, a intentar salvarnos. Y así, con el corazón temblando y el alma dividida, Elena Rivas caminó hacia el destino que cambiaría su vida. Sin saber que, al otro lado de una habitación silenciosa, el hombre con el que iba a casarse acababa de mover un dedo por primera vez. El hospital tenía ese silencio que no es calma, sino espera. Elena caminaba por los pasillos con un ramo de flores artificiales que había comprado en la tienda de la esquina. Su vestido era sencillo, casi improvisado. Su corazón, un tambor sordo bajo el pecho. ¿Lista?, preguntó doña Teresa, con la voz tensa de quien finge serenidad. Elena asintió. Pero en el fondo, nada en ella estaba lista. Frente a la habitación 304, el juez de paz la esperaba. 2 enfermeras se habían detenido a mirar, curiosas. Era la boda más extraña que aquel hospital había presenciado. Adentro, Adrián Ferrer yacía inmóvil, rodeado de monitores y tubos transparentes. Su piel pálida contrastaba con la vitalidad de la joven que entraba en la habitación
con paso inseguro. No había música. No había flores. Solo el pitido constante del monitor cardíaco, marcando el compás de una historia que apenas comenzaba. El juez abrió el libro de actas y leyó las palabras con voz solemne. Elena Rivas, ¿acepta usted a Adrián Ferrer como su legítimo esposo? Elena lo miró. No lo conocía. No sabía si tenía humor, si roncaba, si le gustaba el café amargo o el dulce. Solo sabía que aquel hombre inconsciente sostenía la llave de la salvación de su familia. Aún así, en ese instante, algo en su pecho se resistió. No quería mentirle al destino. Pero vio el rostro de sus padres en su mente. Vio a Teresa, con las manos entrelazadas, conteniendo las lágrimas. Y pronunció las palabras que cambiarían su vida. Acepto. El juez giró hacia la madre de Adrián. Doña Teresa Ferrer, ¿acepta usted en nombre de su hijo a la señorita Rivas como su esposa legal? Ella asintió, con la voz quebrada. Sí, acepto. El juez cerró el libro, marcando el final de una ceremonia sin aplausos. Quedan unidos en matrimonio. Elena respiró profundo. Solo quedaba un paso más. El beso. Se acercó lentamente a la cama. Sus manos temblaban. Nadie la había preparado para besar a un hombre dormido. Pero algo, una corriente invisible, la empujó a hacerlo. Rozó los labios de Adrián con los suyos. Fue apenas un contacto, pero el monitor emitió un pitido agudo. El ritmo cardíaco subió. Las enfermeras se miraron. Doña Teresa contuvo la respiración. Y en los labios de Elena quedó la sensación de que algo había despertado. Las semanas siguientes fueron una rutina silenciosa. Elena visitaba el hospital cada mañana. Le hablaba a Adrián como si pudiera escucharla. A veces le leía. A veces simplemente le contaba cómo iba la panadería. Y a veces solo se quedaba sentada en silencio, observando el movimiento leve de su pecho. «Hola, Adrián», susurraba cada día al entrar. «Soy Elena, tu esposa, por contrato. No sé si puedes oírme, pero si puedes, no te asustes. Solo estoy aquí para acompañarte un rato». Al principio, se sentía ridícula, hablando sola. Pero poco a poco, esas conversaciones se convirtieron en su refugio. Adrián no podía responder, pero su presencia la calmaba. Había una extraña paz en esa habitación blanca. Una tarde, mientras le cambiaban el suero, Elena notó un cuaderno sobre la mesita. Era un diario de bocetos. Lo abrió. Había dibujos arquitectónicos, puentes, hoteles, casas bañadas por luz natural. Pero en una página encontró algo distinto. Un dibujo de una panadería. Antigua, acogedora, con flores en la ventana. Debajo, un título. Lugar donde todo huele a hogar. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Así que te gustaban los lugares que curan el alma», susurró. «No eras tan diferente de mí, después de todo». Mientras tanto, dentro de su mente, Adrián soñaba. No sabía dónde estaba, pero escuchaba voces. Distantes al principio. Fragmentadas. Luego, una comenzó a destacar sobre todas. Era cálida. Serena. Con un acento dulce que no reconocía, pero que lo llenaba de calma. A veces le contaba historias. Otras veces cantaba bajito. Y, aunque él no podía moverse, sentía cada palabra como un hilo que lo mantenía atado a la vida. «Soy Elena, tu esposa, por contrato». Esas palabras lo confundían. ¿Esposa? No recordaba haberse casado. No recordaba nada. Pero la voz no le mentía. Había sinceridad en cada sílaba. Con el paso de los días, la oscuridad en la que vivía comenzó a tener grietas. Por ellas entraba luz. Luz que tenía forma de voz.
Y esa voz se volvió su brújula, su ancla, su razón para seguir luchando. Fuera del hospital, la panadería Rivas comenzaba a revivir. Gracias a la inversión de doña Teresa, habían podido comprar nuevos hornos, renovar el local y contratar de nuevo a los empleados despedidos. El barrio hablaba del milagro. Pero solo Elena sabía el precio de ese milagro. Cada sonrisa costaba una noche de insomnio. Cada pan caliente, una culpa silenciosa. Una tarde, mientras amasaba, escuchó en la radio una noticia sobre la constructora Ferrer. Hablaban del joven heredero en coma, del matrimonio inesperado, del escándalo. Los periodistas la llamaban la esposa fantasma. Elena apagó la radio con rabia. No quería fama. Solo quería paz. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, doña Teresa la esperaba en la puerta. Gracias por venir, hija, dijo con una amabilidad nueva. Los médicos dicen que Adrián muestra leves reacciones. Movimientos en los párpados. Cambios en la presión arterial cuando oye tu voz. Elena parpadeó, incrédula. ¿De verdad cree que me oye? Los médicos no lo saben, respondió Teresa, pero una madre lo siente. Y yo siento que tu presencia lo toca de alguna forma que la ciencia no puede medir. Entraron juntas a la habitación. Adrián estaba igual, pero distinto. Había un tono en su piel, un leve temblor en los dedos. Elena tomó su mano. Era cálida. Buenos días, dormilón, susurró sonriendo. Hoy, el pan salió perfecto. ¿Y el café? Sigue siendo horrible. Pero si despiertas, te prometo aprender a hacerlo bien. Y, aunque nadie lo notó, en la profundidad de su mente, Adrián sonrió. Las semanas pasaron. Elena empezó a descubrir detalles de la vida de su marido. Encontró cartas, bocetos, una guitarra guardada en el armario. Descubrió que Adrián escribía canciones. Una de ellas se titulaba Después de la tormenta. La letra hablaba de segundas oportunidades, de amar sin garantías. Y Elena, al leerla en voz alta, sintió algo que no quería sentir. Cariño. Ternura. Una chispa de algo peligroso. No te enamores de un sueño, se repetía. Pero su corazón no escuchaba. Dentro del sueño, Adrián la escuchaba cantar. Sentía sus palabras como un eco bajo el agua. Y cada nota lo acercaba un poco más a la superficie. Quería decirle que estaba ahí, que la oía, que la sentía. Pero su cuerpo seguía prisionero. Solo podía enviar señales débiles. Un movimiento en los dedos. Un cambio en su respiración. Hasta que una noche, cuando ella estaba por irse, Elena se inclinó para darle su habitual beso en la frente. Buenas noches, Adrián, susurró. Mañana te contaré cómo va el nuevo horno. Prometo que haré pan con tu receta favorita, si es que algún día decides despertarte. Y entonces, los labios de él se movieron. Apenas 1 milímetro. Pero fue suficiente. El monitor cardíaco marcó una subida brusca. Elena dio un paso atrás, el corazón desbocado. ¿Adrián? Susurró. Pero el silencio volvió, pesado, absoluto. Los monitores regresaron a la normalidad. Quizá había sido su imaginación. Quizá no. Esa noche, mientras dormía en la habitación de huéspedes de la mansión Ferrer, Elena soñó. Soñó con Adrián de pie, frente a ella, sonriendo. Gracias, le decía en el sueño. Tu voz me mantiene aquí. No dejes de hablarme. Despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, deseó que no fuera solo un sueño. Los días siguientes se llenaron de pequeños milagros. Una contracción leve en los dedos. Un parpadeo más largo de lo normal. Un suspiro involuntario.
Los médicos estaban cautelosamente optimistas. Y Teresa, cada vez que veía a Elena entrar con su sonrisa cansada y su bolsa de libros, pensaba, esa muchacha ha traído de vuelta la vida a esta casa. Pero para Elena, la línea entre deber y sentimiento se volvía más delgada. Cada palabra, cada roce accidental de su mano con la de Adrián, la acercaba más a un abismo del que no sabía si quería escapar. Un día, mientras leía en voz alta un poema de Benedetti, las lágrimas la traicionaron. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Su voz se quebró. Mírame, Adrián, estoy aquí. En la oscuridad de su mente, él la escuchó. Y esa vez, no solo movió un dedo. Intentó abrir los ojos. La luz le dolió. El sonido era insoportable. Pero la voz de Elena, era la única cosa que tenía sentido. Quiso decir su nombre, pero solo salió un suspiro. Elena se levantó de golpe. ¡Doctora! ¡Algo pasa!, gritó. Y los médicos corrieron. Las luces se encendieron. El corazón de Adrián latía con fuerza. Sus párpados temblaban. Y entonces, después de casi 4 meses de silencio, Adrián Ferrer abrió los ojos. Sus pupilas buscaron el rostro que había escuchado durante tanto tiempo. Y cuando encontraron a Elena, su primera palabra fue apenas un susurro. Elena. El mundo pareció detenerse. Elena lo miró, incrédula. Lloró. Rió. Le tomó la mano con desesperación. «Estás aquí», susurró. «Estás despierto». Y él, con voz débil pero segura, dijo, «Lo estuve siempre contigo». Y así, cuando la vida y la muerte dejaron de pelear, comenzó la parte más difícil, amar despierto. El pitido del monitor seguía constante, pero ya no era un ruido mecánico, era vida. Adrián Ferrer estaba despierto. Su respiración, irregular pero fuerte, llenaba la habitación. Elena apenas podía creerlo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y las manos heladas, pero no las soltaba de las suyas. «Adrián», susurró, «¿me escuchas?». Él parpadeó despacio. Los músculos del rostro parecían recordarse a sí mismos cómo moverse. «Elena», repitió, con una voz tan frágil que parecía hecha de viento. Fue suficiente. Doña Teresa, que observaba desde la puerta, se cubrió la boca con ambas manos. El milagro había sucedido. Su hijo estaba de vuelta. Horas después, cuando los médicos se retiraron dejando la habitación en calma, Adrián seguía mirándola. Con curiosidad. Con una ternura nueva. «¿Eres tú?», preguntó, con voz ronca. La voz que escuchaba cuando estaba dormido. Elena sonrió entre lágrimas. «Tal vez sí». «¿Y tú quién eres?». La pregunta la golpeó como una ola. Se obligó a responder con calma. «Soy Elena Rivas, tu esposa». Silencio. Un silencio que pesaba más que todas las máquinas del hospital. Adrián la observó confundido. «¿Mi esposa?». «Sí», susurró. «Nos casamos mientras dormías». Su ceño se frunció. El corazón de ella comenzó a latir tan rápido que creyó que todos podían oírlo. «¿Por qué?», preguntó él, intentando incorporarse. «¿Por qué alguien haría eso?». «Porque su madre me lo pidió», respondió ella, sin adornos. «Y porque mi familia estaba a punto de perderlo todo». Las palabras quedaron flotando entre ellos como cristales rotos. Adrián la miró sin decir nada. Luego, con dificultad, volvió a recostarse. «Entiendo», dijo, finalmente. Su tono no era de enojo, pero tampoco de aceptación. Era el tono de alguien que acaba de descubrir que su vida se construyó sobre una mentira incomprensible.
Elena se levantó despacio. No tenías que saberlo así. No, la interrumpió él. Tenía que saberlo todo. Se miraron. Y por primera vez, el silencio entre ellos no fue paz, sino distancia. Los días siguientes fueron una mezcla de rehabilitación y silencio. Adrián aprendía a caminar, a sostener una taza, a reconectarse con un cuerpo que parecía nuevo. Y Elena seguía allí, puntual, llevando flores, libros, sonrisas. Pero él ya no la escuchaba con la misma atención. Cada vez que la veía entrar, una parte de él sentía gratitud y otra, desconfianza. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, Adrián la miró sin avisar. ¿Por qué seguiste viniendo? ¿Cómo? Después de casarte conmigo, sin conocerme. Pudiste haber desaparecido, disfrutar el dinero, fingir que nada de esto existió. ¿Por qué te quedaste? Elena lo miró con una honestidad que dolía. Porque no me casé por dinero. Me casé por desesperación, pero me quedé por ti. Adrián sostuvo su mirada. En sus ojos había un reflejo de algo que ni él sabía nombrar. ¿Por mí? Repitió, casi en un suspiro. Por el hombre que descubrí aquí, dijo ella tocando el pecho de él. En tus proyectos, en tus libros, en tus notas. Por el hombre que diseñó un hospital pediátrico para que los niños dejaran de temerle al dolor. Por el hombre que sin decir una palabra me enseñó lo que es el amor sin condiciones. Adrián bajó la vista. Sus labios temblaron. No sabes cuánto quiero creerte. Pero todo esto parece un sueño que no sé si quiero despertar. Elena sonrió débilmente. Entonces, sueña un poco más. Y cuando estés listo para vivir, yo estaré aquí. Esa noche, Adrián pidió un espejo. Quería verse. Reconocer al hombre que había vuelto del silencio. Pero al mirarse, vio algo más que cicatrices. Vio el rostro de alguien que había pasado la vida construyendo muros, y que una mujer desconocida había derribado sin tocarlo. Doña Teresa entró sin hacer ruido. ¿Cómo estás, hijo? Confundido, admitió él. Todo lo que creía saber se volvió mentira. No todo, respondió ella, acercándose. Esa muchacha te salvó. Le dio sentido a todo esto. ¿Tú también sabías? Fui yo quien le pidió que lo hiciera, confesó ella con voz temblorosa. ¿Cómo pudiste? Su voz subió un tono, quebrada por la incredulidad. Porque no podía perderte, Adrián. Porque prefería un matrimonio vacío a un funeral. El silencio volvió. Y por primera vez, Adrián lloró. Lloró no por el dolor físico, sino por el peso de lo que otros habían hecho por él. Por amor. Semanas después, cuando ya caminaba con ayuda, Adrián regresó a la mansión Ferrer. El lugar parecía igual, pero ya no lo era. En cada rincón había un recuerdo que no era suyo. Flores frescas, libros abiertos, notas con letra femenina en los márgenes. Hoy el pan salió perfecto. No te rindas. Eran las huellas de Elena. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, escuchó el sonido de pasos. Era ella. Llevaba una bandeja con sopa y pan recién hecho. Pensé que te gustaría algo simple, dijo con timidez. No sabía que la gente rica comía sopa, bromeó ella, intentando romper el hielo. Él sonrió, apenas. La gente rica come lo que le recuerde que está viva. Se quedaron mirándose. Sin máscaras. Sin deuda. Sin contrato. Y fue entonces cuando Adrián comprendió que el verdadero despertar no había sido físico, sino emocional. Elena, dijo con voz baja, sé que lo nuestro empezó de la peor manera. Pero cada día que estuve atrapado en ese sueño, escuché tu voz. Y esa voz me salvó. Tú me salvaste.
Ella intentó responder, pero las lágrimas la ahogaron. Adrián se acercó, tomó su mano. No sé si esto es amor o locura, susurró. Pero quiero averiguarlo contigo. En ese momento, la puerta se abrió. Una figura elegante apareció. Perfume caro, tacones firmes. Elena se giró y la vio. El pasado tenía nombre y rostro. Claudia Vega. Adrián, dijo la recién llegada, con una sonrisa cargada de historia. Te he estado buscando. Elena sintió un vacío en el pecho. Y Adrián, que aún sostenía su mano, la soltó con lentitud. En ese gesto diminuto, se abrió un abismo. El amor que había nacido en la oscuridad estaba a punto de ser probado por la luz del pasado. Porque a veces, los milagros no terminan cuando uno despierta. Empiezan justo en ese instante. El reencuentro con el pasado no tuvo música de fondo. Solo el sonido seco del reloj marcando segundos que dolían. Claudia Vega, la mujer que había sido el gran amor de Adrián, estaba allí. Tan segura, tan brillante. Como si los años no le hubieran pasado. Supe lo del accidente, dijo ella, avanzando despacio. Y también supe lo del matrimonio. Vine, porque necesitaba verte. Elena se quedó inmóvil. No sabía si marcharse o quedarse. Pero comprendió que había llegado el momento de retirarse con dignidad. Voy a preparar café, murmuró, intentando ocultar la voz temblorosa. Y salió de la habitación. Detrás de ella, los silencios se llenaron de historia. Claudia habló de los años en que fueron inseparables. De las promesas que no cumplieron. De la carrera que la alejó, del orgullo que los separó. Y de cómo, desde la distancia, había seguido sus logros con una mezcla de amor y culpa. No vengo a causar problemas, dijo ella, al fin. Solo quiero saber si todavía me recuerdas. Adrián la miró. Y en sus ojos no había ira, ni pasión, solo nostalgia. Te recuerdo, respondió con sinceridad. Pero no como antes. Eras mi vida, cuando aún no sabía qué era vivir. Claudia bajó la mirada. ¿Y ella? Preguntó en voz baja. ¿La amas? Adrián miró hacia la puerta por donde Elena había había lido. El sonido distante de tazas y cucharillas llenaba el silencio. Aún no lo sé, dijo. Solo sé que cuando ella entra en una habitación, todo en mí se queda quieto. Claudia asintió. Y con una madurez que sorprendió incluso a Adrián, sonrió. Entonces ya lo sabes. Solo que te da miedo decirlo. Esa noche, Elena empacó su maleta. El corazón no le cabía en el pecho. Había prometido quedarse, pero quedarse así dolía demasiado. Doña Teresa la encontró junto a la escalera. ¿Te vas? Sí. ¿Por qué, hija? Porque no se puede pelear contra un recuerdo, respondió Elena, conteniendo las lágrimas. Y porque no quiero que el hombre al que amo tenga que elegir entre dos mundos por mi culpa. Doña Teresa tomó su mano. Elena, mi hijo no necesita que lo salves. Necesita aprender a salvarse a sí mismo. Y a veces, eso solo se logra cuando quien más ama se aleja. Elena sonrió débilmente. Entonces espero que aprenda pronto, porque yo ya no tengo fuerzas. Y se marchó. Sin drama. Sin reproches. Solo con la dignidad de quien amó de verdad. Al amanecer, Adrián bajó las escaleras y la casa le pareció vacía. El aroma del pan ya no estaba. El eco de su risa se había ido. Encontró sobre la mesa una nota doblada. Solo decía, cuando sepas lo que quieres, sabrás dónde encontrarme. Adrián cerró los ojos. Por primera vez, comprendió lo que era perder algo que no se compra, que no se negocia,
que no se hereda. El amor verdadero no pide, pero cuando se va, deja silencio. Y ese silencio le enseñó más que todos los años de riqueza. Esa tarde, frente al espejo, Adrián Ferrer se miró de nuevo. Y en lugar de las cicatrices, vio un hombre distinto. El que supo construir hoteles, pero nunca un hogar. El que aprendió a dirigir empresas, pero no a pedir perdón. Hasta ahora. Porque a veces, pensó, el verdadero despertar no ocurre cuando abres los ojos, sino cuando decides con el corazón abierto. Y él, por fin, estaba despierto. La lluvia había cesado cuando Adrián llegó a la pequeña panadería del barrio. El aroma a pan recién hecho llenaba el aire, igual que la primera vez que la oyó hablar en sueños. Elena estaba detrás del mostrador, con el delantal manchado de harina y los ojos rojos de cansancio. Lo vio entrar, y el mundo se detuvo. Él caminó hasta ella, sin palabras ensayadas, sin orgullo, sin título. Solo con la verdad. Perdóname, dijo con voz baja, por todo lo que fui antes, y por todo lo que no supe decirte a tiempo. Elena lo miró. En su rostro no había reproche, solo una ternura serena. No necesitabas despertarte para hacerlo, susurró. Solo necesitabas aprender a sentir. Él sonrió. Entonces déjame hacerlo bien esta vez. No como heredero ni como deudor. Como un hombre que eligió despertar por amor. Y la besó. No como en la boda, ni como en los sueños, sino como quien vuelve a casa después de perderse demasiado tiempo. A veces, dijo la voz del narrador, la vida no nos da amores perfectos, sino segundas oportunidades disfrazadas de imposibles. ¿Tú qué habrías hecho si el amor te encontrara dormido? Dale, me gusta, si crees que el verdadero despertar empieza con el corazón. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que haya amado sin garantías. Nos vemos en la próxima historia, donde el destino vuelve a probar lo que somos cuando el amor nos pone a prueba.